Y esta mañana queremos compartir un pensamiento, algo que escribí estos días leyendo el libro de Corintios, Segunda de Corintios. Entonces, si puede abrir su Biblia en Segunda de Corintios, capítulo 1. Ahí vamos a estar compartiendo esta mañana la palabra del Señor. Les he contado que creo que el año pasado, o será el antepasado, ya ni sé, el año pasado sí, empecé a leer la Biblia en un orden como está en la Biblia, ¿verdad? No cronológico, pero sí en el orden desde Génesis hasta Apocalipsis. Y voy por Filipenses, acabo de empezar Filipenses. Y ya llevo más de un año leyéndola, pero la verdad es que muchas veces me detengo en un solo pasaje y como que no avanzo porque me detengo en un solo pasaje, pero he disfrutado esta lectura porque he ido anotando palabras que el Señor ha ido poniendo en mi corazón y luego digo, cuando tenga la oportunidad de compartirlo con la iglesia, lo voy a hacer. Y esta de Segunda de Corintios definitivamente es una que el Señor puso en mi corazón, la escribí inmediatamente y la verdad es que dije, cuando tenga la oportunidad de compartirla con la iglesia, voy a hacerlo. Y quiero hablar esta mañana acerca de nuestra confianza en Dios. Yo sé que muchos de nosotros, incluso hasta yo misma, me he encontrado en el momento en que estoy diciendo, confío en Dios. Y estoy segura que si le pregunto a cada uno de ustedes que si usted confía en Dios, usted me va a decir que sí, que usted confía en Dios. Pero cuando leí este pasaje, definitivamente el apóstol Pablo nos da otra perspectiva de esta confianza en el Señor. Porque pude llegar a la conclusión que confiar en el Señor no es solamente algo para decir, algo como nosotros muchas veces solemos declarar, confesar que confiamos en el Señor. Pero en esta parte del apóstol Pablo vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos enseña la mejor forma o el mejor lugar donde nosotros podemos confiar en el Señor. Así que déjeme leerle, por favor, 2 de Corintios, capítulo 1, versículos del 8 al 11. Y voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están apoyando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Este pasaje no necesita ni ser como predicado, explicado, como dilatar mucho en el sentido de encontrarle algún origen o alguna palabra, ir al original o hacer una cosa o la otra. Definitivamente cuando leemos estos versículos nos damos cuenta que ellos hablan por sí mismos. Ellos nos están diciendo realmente lo que la misma palabra del Señor nos quiere transmitir. Así es que yo solamente quiero transmitirle paso a paso lo que el apóstol Pablo estaba pasando en este momento, pero por sí mismo lo que hemos oído, ya ustedes prácticamente tienen el mensaje de esta mañana. Así es que el apóstol Pablo escribe esta carta y él empieza el capítulo 1 y si ustedes leen los 7 versículos anteriores y si ustedes leen el título en la Reina Valera, ustedes van a encontrar que el apóstol está hablando acerca de sus aflicciones. Anteriormente, en otros pasajes, usted va a encontrar todas las aflicciones del apóstol Pablo, toda la lista que él hace, pero él aquí, en estas aflicciones, le da otro sentido a todo lo que él ha vivido. Así que en los primeros versículos, él empieza
diciéndole a su Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Padre de toda consolación. Porque el apóstol Pablo después, en los versículos del 8 al 11, nos iba a dar a entender o nos iba a explicar por qué él estaba refiriéndose a Dios su Padre como Padre de toda consolación. Así es que dice: el cual nos consoló en todas nuestras tribulaciones. Y él dice la razón por la cual. Dice: para que nosotros luego podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación. Así es que el apóstol Pablo empieza bendiciendo el nombre del Señor, su Padre, su Dios, y dice: Dios de toda consolación. Porque hemos experimentado en nuestras propias vidas cómo el Señor nos ha consolado en medio de tribulaciones. Pero también el Señor lo ha hecho para que nosotros, aún en medio de nuestras tribulaciones, podamos consolar a aquellos que están pasando tribulación. Pero el versículo 8 al versículo 11 vamos a entender por qué el apóstol empieza diciendo eso en los primeros versos. Así es que él en el versículo 8 dice: ¿saben qué, amados hermanos? Después que le he hablado esto en los primeros 7 versículos acerca de la consolación del Padre hacia nuestras vidas, ¿saben qué, amados hermanos? Dice el apóstol: pensamos que tienen que ustedes estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Ansi. En la Reina Valera, este versículo dice: no queremos que ustedes ignoren acerca de nuestra tribulación que nos vino en Asia. Lo primero que el apóstol Pablo hace es no guardarse su tribulación, no guardarse su angustia, no guardarse lo que él está sintiendo por dentro. Realmente, cuando usted lee los comentarios bíblicos, nadie puede acertar directamente qué era esa tribulación que el apóstol Pablo estaba pasando. Unos creen que fue la que sucedió en Hechos capítulo 19 y Hechos capítulo 20 en Éfeso. Otros creen que pudo haber sido algún proceso de enfermedad del apóstol. Otros creen que ha de haber sido amenazas de muerte. Otros piensan que pudo haber sido alguna necesidad en su ministerio. Otros piensan que fueron las angustias o todo lo que el apóstol Pablo nos enseña acerca de sus aflicciones. Pero la verdad es que nadie sabe con exactitud a qué tribulaciones el apóstol se está refiriendo en este pasaje de 2 de Corintios. Lo que sí sabemos es que él quería que la gente supiera, que no ignorara acerca de esa tribulación que le había venido en Asia. Y esto me hace pensar en muchas veces nosotros nos reservamos y lo hacemos tal vez por nuestra personalidad o por cualquier otra razón o porque nos da pena que la gente se dé cuenta o qué sé yo por qué. Pero muchas veces nosotros nos reservamos las pruebas, los desiertos, las angustias, los dolores, las cosas difíciles que estamos pasando. Nos quedamos callados, no los guardamos hacia nosotros mismos porque tenemos el pensamiento de que solo Dios lo tiene que saber, que nadie se tiene que dar cuenta de las necesidades o los procesos que estamos pasando. Pero el apóstol Pablo dice: ¿sabe qué? Yo no quiero que ustedes ignoren. Estamos pasando o pasamos una tribulación fuerte en Asia. ¿Sabes qué? Yo quiero que ustedes sepan que tuvimos dificultades. Yo quiero que ustedes entiendan que tuvimos dificultades cuando nosotros estábamos atravesando en la provincia de Asia. Y reservarse muchas veces las cosas podría ser bueno, pero también no podemos nosotros caminar solos, porque al final en el versículo 11, como lo vamos a ver, el apóstol Pablo necesitó la compañía en su proceso también de los hermanos. Así que lo primero que el apóstol Pablo dice: quiero que ustedes estén al tanto de las dificultades que estamos atravesando en la provincia de Ansi. Y lo primero que el apóstol Pablo resalta en ese versículo dice: fuimos oprimidos y fuimos agobiados. Pero esa opresión, ese agobio, esa tribulación que el apóstol estaba pasando, dice que fue más allá de su capacidad de aguantar. Así que lo primero de las 3 cosas que quiero resaltar en este primer punto es que
también nuestras vidas se identifican con la del apóstol en 2 Corintios. Porque nuestras vidas en ciertos procesos de nuestro existir o aún en nuestro presente hoy, nuestras vidas se han encontrado en opresión, en agobio, en tribulación, en angustia, en dificultad, en problemas, en enfermedades. Y no es cierto que muchas veces nos hemos encontrado en que todas esas cosas que nos agobian están más allá de nuestra propia capacidad. Y le hemos dicho al Señor, ¿sabes qué, Señor? Ya no aguanto más. Yo siento que ya no puedo más. Yo siento que ya no doy un respiro más. Yo siento que ya no puedo un día más, ya no puedo con todo esto que estoy viviendo. Siento que el estrés me agobia, que la angustia me agobia el corazón. No duermo, no vivo, solamente estoy pensando en lo que me está sucediendo, en lo que estoy pasando. Problemas en familia, en finanzas, en trabajo, en negocios que podamos tener con los hijos, en el matrimonio, en las deudas. Tantas cosas que pueden agobiar a las familias hoy en día, que nosotros nos encontramos en el mismo punto de, ¿sabes qué, Señor? Esto ya va más allá de nuestra capacidad. Esto ya no lo aguanto. Esto ya no lo soporto. Siento que ya no puedo vivir de esta manera. Y así se encontraba el apóstol, oprimido, angustiado, más allá de su propia fuerza. Y nuestras fuerzas muchas veces se ven agotadas, se ven al límite por causa de lo que nosotros podamos estar viviendo. Así es que lo primero que el apóstol Pablo dice, oprimido, angustiado, tribulaciones, pero no son cualquier problemita lo que estamos viviendo. Es algo que va allá más de mis propias fuerzas. Es algo que va más allá de mi capacidad. Luego el apóstol Pablo lo segundo que dice es, hasta pensamos que no saldríamos con vida. Aunque no sabemos qué tipo de tribulación, pero nos podemos imaginar que es una fuerte, que es una que agotó al apóstol, que es una que lo llevó al extremo, que es una que ni él mismo sabía cómo iba a salir de esa situación. Así es que lo segundo que él dice, hasta pensamos que no saldríamos con vida. Y lo segundo que le afecta al apóstol Pablo, además de lo que en su contorno estaba viviendo, fueron sus pensamientos. Él empezó a pensar, de esta no voy a salir vivo. Su mente empezó con aquellos pensamientos que también vienen y nos agobian más de lo que los mismos problemas nos pueden agobiar. Porque tenemos los problemas en nuestras vidas, tenemos aquellas cosas que nos están agobiando nuestro corazón, pero a eso se anexan los pensamientos que vienen por la situación que estamos viviendo. Así que el apóstol dice, hasta pensamos que no saldríamos con vida. Definitivamente, él estaba pensando que de esa no iba a salir. Igual que nosotros también muchas veces pensamos que de esta no vamos a salir. De este problema no vamos a salir. De esta situación no vamos a salir. De este proceso no vamos a salir. Los pensamientos nos abruman más y muchas veces son más difíciles de controlar y de poder procesar que las mismas cosas que están sucediendo en nuestra vida por causa de las tribulaciones. Así es que el apóstol se encontraba en un momento en el que sus pensamientos estaban diciendo, he perdido toda esperanza de vida. Definitivamente, si hay una forma que vamos a salir de esta tribulación, quizás va a ser solamente por medio de la muerte. Así es que él estaba teniendo una desesperanza absoluta. Había perdido toda esperanza de vida. Estaba totalmente perdido en sus pensamientos. Él decía, no hay forma, no hay manera, no hay esperanza alguna. Él definitivamente, su mente ya se miraba cómo iba a ser su final. Así es que para el apóstol parecía que no iba a haber ninguna salida por causa de la tribulación que estaban atravesando. Y nuestros pensamientos también son iguales, porque no es cierto que en medio de cualquier cosa que pudiéramos estar atravesando, nosotros en nuestros pensamientos vemos el final. Y vemos un final drástico, dramático, un final donde decimos,
Yo creo que de esta manera nadie me salva, nadie me ayuda, de esta manera no voy a salir. Y la mente empieza a trabajar en nosotros y empieza a ver que no hay esperanza alguna. Empezamos en nuestra mente a tener pensamientos primero, cómo salir de la tribulación o del problema que tenemos. Y empezamos a pensar las formas, las estrategias que humanamente nosotros decimos, bueno, puede ser que de esta manera yo salga, puede ser que de esta otra manera yo puede ser que si esta persona me ayuda, puede ser que si voy aquí. Y en nuestra mente lo primero que se hace es pensar en ciertas maneras de cómo salir. Pero después nuestra propia mente cae a que uno dice, realmente no hay manera en la que pueda salir de esta situación. Y empieza nuestra mente a llenarse de desesperanza, a decir, la verdad es que no hay esperanza alguna para mí. La verdad es que de aquí la única manera en que yo vaya a salir es solamente sin vida. Así que los pensamientos aportan a los momentos de tribulación más opresión, más angustia y más aflicción a nuestra vida que está viviendo en un momento difícil. Pero también luego el apóstol Pablo avanza aún más después de su pensamiento y él llega a afirmar y él dice, de hecho, esperábamos morir. Él ya no tenía en su mente otro final. Él llegó a afirmar y dijo, ¿sabes qué? El final de esta tribulación es la muerte. Yo no espero otra cosa más que la muerte. Yo no espero que suceda nada más que salir sin vida de esta situación. Y él, después de que sus pensamientos empiezan a ver todo aquello que no había esperanza para él, entonces él dice, de hecho, lo único que esperábamos era morir. Así es que las circunstancias alrededor de nuestra vida, lo que estamos viviendo que es real, las angustias que vivimos, los problemas, las enfermedades, lo que vivimos que realmente existe y nos está pasando, primero empieza a trabajar la mente pensando que no hay salida a tal situación. Y luego llegamos a afirmar que de hecho lo único que esperamos es que no haya salida para nosotros. Así es que de los pensamientos nos vamos al hablar y del hablar llegamos a nuestra propia conclusión. De esta no salgo, de esta no hay esperanza, de esta no me levanto, de esta definitivamente no hay. Como decimos, no vemos la luz al final del túnel de esta situación. Así que después de que el apóstol Pablo le dice a sus hermanos, ¿saben qué? La tribulación, la opresión, el agobio, la angustia, la dificultad que estábamos pasando en Asia, definitivamente fue más allá, nos agotó, nos dejó sin fuerza, fue más allá de nuestra propia capacidad. Pensábamos primero que no íbamos a vivir y luego, de hecho, afirmamos que definitivamente íbamos a morir. Y esta palabra que el apóstol Pablo dice, que la Reina Valera lo traduce como en nosotros mismos hubo sentencia de muerte. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, ¿saben qué? Ya fue dicho que la muerte es lo que nos espera. Y una sentencia de muerte, lo que es una sentencia definitivamente es una resolución definitiva. El apóstol Pablo ya no le daba salida a su tribulación, más que la muerte. Así que la sentencia del apóstol Pablo fue producto de los pensamientos que él tuvo, porque la sentencia se la hizo a sí mismo por dentro. No fue una sentencia que alguien le dio, sino que él dentro de sí mismo dijo, lo único que esperamos es morir. Así que la pregunta que yo quiero dejar con ustedes en esta primera parte del pasaje del apóstol es, ¿qué esperas de tu situación en la que estás viviendo? Primero, ¿qué estás pensando? ¿Dónde andan volando tus pensamientos en la situación que estás pasando? En el problema, en la dificultad. ¿Dónde andan tus pensamientos en medio de tu tribulación y en medio de tu angustia? Y lo segundo es, ¿qué esperas que pase con tu situación?
¿Qué es la sentencia que te has dictado a ti mismo de cómo va a terminar la situación en la que estás? La sentencia que el apóstol Pablo había dado para sí mismo era de muerte, porque no había esperanza para él. Pero fue algo que empezó en su mente, porque él pensó que de esa tribulación no iban a salir con vida. Así es que luego el apóstol Pablo le da vuelta a la situación y entonces él hace el pero, que lo cambia todo. Y luego él dice, pero como resultado de todo esto, de esta tribulación, de esta opresión, de esta angustia, de sea lo que el apóstol estaba viviendo, dice, pero como resultado hizo él 3 cosas. Primero, dejé de confiar en mí mismo. El apóstol estaba, después de haber dado una sentencia para él mismo, él dice, ¿sabe? El resultado de esta angustia, el resultado de este problema, el resultado de esta persecución, el propósito de todo eso que vivimos fue para dejar de confiar en nosotros mismos. Y una de las razones, uno de los propósitos por la cual el Señor nos hace pasar por procesos es para que el Señor nos quiere enseñar a que nosotros dejemos de confiar en nosotros mismos. Porque confiamos en nuestras capacidades, confiamos en nuestras habilidades, confiamos en nuestra propia sabiduría humana, confiamos en las buenas relaciones que tenemos de conecte, confiamos en un buen fundamento económico que podamos tener, confiamos en muchas cosas y muchas veces salimos de nuestros propios problemas por nuestra propia capacidad y por lo que nosotros sabemos. Así es que empezamos a caminar y decimos, bueno, si pude salir de una, voy a salir de otra. Si pude hacer esto, voy a hacer lo otro. Y de ahí nace muchas veces el pensamiento donde dice, si tú puedes hacerlo, tú lo lograrás. Y sacamos de la ecuación a Dios de todo el asunto. Porque decimos, yo soy fuerte, yo puedo, yo tengo la capacidad, yo creo en mí misma. ¿No es cierto que todo eso es lo que vemos ahora en la televisión, en el internet y en todas las cosas que nos enseñan de que nosotros podemos, de que lo que tú te propongas, tú lo puedes hacer? Lo que tú pienses, tú lo puedes hacer. Tú puedes llegar a hacer todo lo que tú te propongas hacer. Pero dentro de todas esas frases, Dios está fuera de esa ecuación. Dios no está en esa frase. El Señor no está cuando la gente nos enseña o nos quiere enseñar que lo que nosotros queremos lo podemos lograr. Así es que el apóstol dice, el propósito de esta tribulación primero fue para dejar de confiar en nosotros mismos, lo cual me lleva a pensar que el apóstol Pablo aún estaba teniendo ahí en su corazón esa capacidad que él tenía, todas aquellas cosas que él había podido hacer en su pasado, y él dice, pues también puedo hacer esto. Porque si el apóstol Pablo dice, bueno, el resultado de esto fue que el Señor me estaba enseñando dejar de confiar en nosotros mismos. Lo cual yo digo, entonces quiere decir que el apóstol Pablo muchas veces podía hacer cosas confiando en él mismo y en lo que él podía hacer. Así es que, ¿qué dice? Lo primero, dejar de confiar en nosotros mismos. Así es que la pregunta en este punto es, ¿qué es aquello a que tu humanidad se está aferrando? ¿Qué es aquello en quien está puesto tu confianza? ¿Dónde confías cuando estás pasando por un momento difícil? ¿Cuál es la primera persona a la que tú acudes cuando tienes un momento difícil en tu vida? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando estás en un problema y sabes que alguien te puede ayudar? El Salmo capítulo 20 es un salmo que se escribió para salir antes de la batalla. Es una oración, una alabanza que se hace antes de salir de la batalla. El Salmo 21 es la oración o la alabanza que se hace después de venir de la batalla. Pero en el Salmo 20, el versículo 7 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de nuestro Dios tendremos memoria. En Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento.
El Salmo 33, versículo 17 dice: no confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria. Por mucha fuerza que tengas, no te puedes salvar. Proverbios 28, 26 dice que los que confían en su propia inteligencia son necios, pero el que camina con sabiduría está a salvo. Así es que la pregunta es: ¿quién es tu caballo de guerra? ¿En quién está puesta tu confianza? ¿Dónde está tu corazón siendo guiado en un momento de desesperación? Luego el apóstol dice: el propósito de esta tribulación fue, primero, dejar de confiar en nosotros mismos. Y segundo, aprender a confiar solo en Dios. Lo cual esto me llega a pensar de que el confiar en el Señor es una cosa que se tiene que ir aprendiendo en nuestro diario vivir. Y la mejor manera de aprender a confiar en el Señor es por medio de las tribulaciones, de los dolores, de los llantos, de las angustias, de los problemas, de las enfermedades, de las vicisitudes, de las escasez, de todas las cosas que en nuestra vida vivimos en nuestro día a día. Entonces, cada día, en medio de cada necesidad, tenemos que aprender a confiar solo en Dios. En medio de cualquier necesidad, la necesidad, el problema, el desierto, el valle, como usted quiera llamarlo, ese valle de sombra de muerte, ese lugar de dolor, ese lugar de llanto, ese lugar donde usted pueda encontrarse, es para que usted y yo aprendamos a confiar solo en Dios. Y el apóstol lo dijo en el Gálatas capítulo 2, versículo 20: no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y él dijo: ahora lo que yo vivo en esta vida terrenal, yo lo hago confiando en Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que él había aprendido a confiar solo en Dios y en nadie más. Efesios capítulo 3, el apóstol también dice: Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que ustedes confíen en Él. Así es que el Señor habita en nuestros corazones en la medida que nosotros vamos aprendiendo a confiar solo en nosotros mismos. Lo que concluimos diciendo que el apóstol Pablo, todas las opresiones y las aflicciones que él pasó, solamente hicieron que esas tribulaciones y esas opresiones lo arrojaran a los brazos del Señor. Y ahí él aprendió absolutamente a depender y a confiar en el Señor. ¿No es cierto que eso es lo que hacen los problemas? ¿No es cierto que cuando tenemos un problema, algunas cosas que estamos atravesando, una necesidad, lo que sea, un dolor, una enfermedad, lo que sea que estamos atravesando, nos arrojan a los brazos del Señor? Porque no es cierto que en medio de la necesidad buscamos más al Señor, porque queremos oír su voz, porque queremos que nos dé a conocer su voluntad, porque queremos que nos diga de qué manera nos va a ayudar a salir de cierta situación. Así que la opresión del apóstol Pablo lo que hizo fue arrojarlo a los brazos de su Señor para que él pudiera tener absoluta confianza y dependencia solo en el Señor. Así que el resultado de las opresiones fueron dejar de confiar, soltar. ¿Sabes qué? Yo no puedo en mi capacidad, yo no puedo sola, yo no puedo por sí mismo, yo no puedo por mi inteligencia, yo no puedo por mi sabiduría, yo no puedo por lo que puedo obtener, yo no puedo por lo que los demás puedan hacer conmigo. Yo tengo que dejar de confiar en lo que yo puedo hacer por mí mismo y tengo que aprender a confiar solo en Dios. Sí, puedo hacer cosas, pero en la fuerza del Señor. Él es el que me da la fuerza para hacer las cosas en mi vida. Luego, lo tercero que el apóstol Pablo dice, ¿sabe? De hecho, después de que dejamos de confiar en el Señor y aprendimos a confiar en nosotros mismos, nosotros podemos llegar a ver el pasado, el presente y el futuro de Dios en nuestra vida. Porque dice el versículo 10, el Señor nos libró, el Señor nos libra y en quien esperamos aún que nos librará de tan grande muerte.
Así que los pensamientos del apóstol Pablo, después que estuvieron en un versículo anterior pensando en que lo único que podía librarlo de eso era la muerte, ahora los pensamientos se van hacia el otro lado. Y él empieza a decir, ¿sabe? El Dios que me libró, el Dios que me libra hoy y el Dios que me librará en un futuro. Y él empieza a recordar cómo el Señor en el pasado lo libró de tantas cosas, de tantas aflicciones. Y él dice, ¿cómo el Señor me está librando de esta tribulación? Y ese mismo Dios que ahora me está librando es el mismo Dios que me librará de tan grande muerte. Así que el apóstol dice, en medio de la tribulación, de la aflicción, de la angustia, solamente recuerda lo que Dios hizo en tu pasado. Porque el Dios que lo hizo allá en el pasado, lo va a hacer en el presente y lo va a hacer en el futuro. Así es que el apóstol hace del verbo librar, lo conjuga en pasado, en presente y en futuro. Y él dice, él me libró en el pasado, él me libra hoy en el presente y él me librará también en el futuro. Así es que ya la confianza del apóstol Pablo estaba puesta solo en el Señor. Y el versículo 11 termina diciendo, y definitivamente, hermanos, la oración de ustedes me ha ayudado demasiado para que muchas personas sean dadas gracias a favor del don concedido por medio de su nombre. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo estaba diciéndoles, ¿saben? Es necesaria la oración de mis hermanos para que también el Señor pueda actuar en mi vida. Por eso el apóstol Pablo dice, si muchas personas oran por mi tribulación, por mi necesidad, esas muchas personas también darán gracias al Señor, porque el Señor me libró también de la gran muerte. Por eso el versículo 8 empieza diciendo él, yo no quiero que ustedes ignoren acerca de la tribulación que estoy pasando. ¿Por qué? Porque necesito de sus oraciones para que el Señor me ayude y me libre también de esta tribulación que estoy pasando. Así es que él ve la necesidad y el poder de la intercesión y de la oración que tienen otras personas cuando uno mismo está pasando por una necesidad. Yo no sé si usted tiene alguna persona que usted pueda recurrir, que le ayude a orar cuando usted tiene una necesidad. Yo no sé si usted tiene un amigo, un compañero de oración, un hermano aquí en la iglesia, su líder, su más allegado. Yo no sé si usted tiene a alguien que usted diga, necesito apoyo en oración. Voy a llamar al hermano o a la hermana tal para que ore por mí, porque necesito ahorita que alguien levante mis brazos, porque la tribulación que estoy pasando es tan grande, los pensamientos me están atribulando, que no hay salida y necesito que alguien levante mis brazos y levante su rostro delante del Señor para que ore e interceda por mi necesidad. Así es que el apóstol Pablo dice, 3 razones por las cuales debemos orar por aquellos que están en una necesidad. Primero, oremos por la seguridad de aquellos que están enfrentando tribulaciones y batallas. Yo no sé si en su oración es una oración egoísta, que solo ora por usted, por sus necesidades, por sus problemas, por sus hijos, por su familia, por su matrimonio, por su negocio. Y está bien, porque esa es la oración. Pero yo no sé si usted ora solo por eso o usted piensa en alguien que está pasando alguna necesidad o algún problema y usted está orando para que el Señor le dé fuerza a aquella persona que está enfrentando una tribulación o una batalla. Yo no sé si en medio de su oración el Señor pone a alguien en su mente y usted deja de pasar ese pensamiento, pero cuando el Señor trae a alguien a su mente en medio de su oración es para que usted interceda por esa persona, porque de seguro esa persona está necesitando la oración de alguien. Así es que el apóstol dice, oremos por la seguridad de aquellos que están enfrentando tribulaciones y batallas. Cuando yo estaba leyendo esto, yo estaba pensando en que uno vive su vida realmente dentro de sus 4 paredes y uno ha perdido ese sentimiento hacia las otras personas. Mientras yo esté bien, no me importan los demás. Mientras mi familia esté bien, no me importan las otras familias. Mientras yo tenga trabajo y tenga salud, no me importa que el otro se esté muriendo de hambre.
Mientras tengo un plato de comida en mi mesa para mis hijos, ni siquiera pienso en cualquier otro hermano que pueda estar pasando una necesidad. Y así somos humanamente. Nos hemos encerrado en nuestras cuatro paredes y mientras yo estoy bien con mi familia, ¿qué me importa que el otro no tenga un plato de comida en su mesa? Y él dice, oremos por la seguridad. Y cuando yo leía esto, oremos por la seguridad de aquellos que están enfrentando tribulaciones y batallas, yo pensaba en aquellas personas que sufren batallas en silencio. Yo no sé si usted leyó en las noticias que esta semana, el martes, casualmente, un DJ se quitó la vida. Un hombre que tenía millones de seguidores. Tenía a su esposa y sus 3 niños, la mayor de 12 años y el menor creo que era de 5 años. El fin de semana subió un video porque él hacía bailes con su esposa y lo subía en Instagram. Y él se miraba tan normal. Tenía una familia, tenía dinero, porque trabajaba en una buena empresa, era productor de un programa ahí en los Estados Unidos. Así que ese hombre, yo pienso, problema de dinero no creo que tenga. Una familia, unos hijos tan bellos, una casa tan linda. Y salió ese día de su casa, no llevó el auto, alquiló un cuarto en un hotel, llevó su arma y ahí se disparó. Y uno dice, wow, pero si se miraba que estaba bien, se miraba feliz, tenía una familia, tenía todo. ¿Qué pudo haberle estado pasando en la mente a este hombre de 40 años que no pensó en la esposa y en sus hijos y se dio un tiro y acabó con su vida? Por eso el apóstol dice, oremos por la seguridad de aquellos que están en tribulaciones y problemas y batallas. ¿Saben por qué? Porque nosotros no sabemos hasta dónde nos pueden llevar nuestras propias batallas, desesperarnos y en la desesperación tomar malas decisiones. Por eso él dice, oremos por la seguridad, para que en medio de la batalla, como dijo el mismo apóstol en el libro de Efesios, después que haya terminado la batalla, ellos queden de pie firmes. Porque en medio del proceso de la batalla uno no sabe tantas cosas que pasan por la mente. Nos llevan a malas decisiones, nos llevan a hacer cosas que no van alineadas de acuerdo a la palabra del Señor. Y por eso dice él, lo primero que tenemos que hacer es orar por aquellos que están en batalla, por su seguridad. Que al final de su batalla ellos puedan terminar con bien, ellos puedan terminar seguros, ellos puedan terminar firmes. Así es que oramos nosotros, pensamos, oramos por hermanos que sabemos que están pasando por batallas. Lo segundo que el apóstol dice es, ¿saben? Necesitamos orar dando gracias a Dios por su ayuda a los que están en peligro. Señor, ayuda a aquellos que están en peligro. Ayuda a aquellos que se encuentran ahora en un momento de depresión, de angustia, de soledad, de tristeza. Hay una tristeza que agobia el corazón, que no trae gozo ni paz a la vida de muchas personas. Usted los puede ver en la calle, pueden verse tan bien, tan tranquilos, pero su corazón está tan agobiado, no tienen paz, no duermen, no pueden hacer una vida cotidiana normal. Esa gente necesita ayuda porque está en peligro. Así es que el apóstol dice, oremos dando gracias a Dios desde ya por la ayuda que Él puede enviarle a aquellas personas que están en peligro. Y por último dice él, oremos por todo lo bueno que Él nos da. ¿Por qué el apóstol dice que oremos por lo bueno que Él nos da? Porque cuando usted piensa en aquellas cosas buenas que el Señor ha hecho en su vida, entonces usted llega a la conclusión, si Él lo hizo una vez, Él lo hará otra y las veces que sea necesaria en nuestra vida. Así es que Él dice, en medio de tu oración recuerda lo bueno y bondadoso que ha sido Dios en tu vida. ¿Estás en una tribulación? Sí, pero recuerda que Dios ha sido bueno. ¿Estás pasando un problema? Sí, pero recuerda que Dios ha sido bondadoso. ¿Estás pasando por un proceso de enfermedad? Sí, pero recuerda que el Señor derramó su bondad sobre tu vida. ¿Estás pasando por un momento difícil en tu matrimonio, en tu familia? Pero recuerda lo bueno que el Señor
ha hecho en tu vida. Así que nuestras oraciones no solamente deben ir enfocadas en el problema que tenemos, sino que en medio de la oración nosotros podamos traer a memoria de las cosas buenas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y cuando nosotros traemos a memoria lo bueno y lo bondadoso que Dios ha derramado sobre nuestra vida, entonces eso nos da paz, nos da seguridad y nos da confianza en el Señor, que si el Señor nos ayudó una vez, el Señor nos podrá ayudar también otra vez en el presente. Así es que, iglesia, confiar en el Señor no es solamente de hablarlo. Confiar en el Señor se aprende en los procesos de nuestra vida. Confiar en el Señor se aprende en las situaciones difíciles que pasamos en nuestras vidas. Confiar en el Señor significan experiencias dolorosas en nuestra vida, pero que nos llevan a los brazos del Señor. Así es que no solamente es declarar confianza en el Señor, es poder decirle al hermano, ¿sabes qué? Yo lo viví, yo sé por lo que estás pasando y yo te puedo decir con toda la seguridad que puedes confiar en el Señor, que Él te va a ayudar. Y usted puede recorrer el libro de los Salmos, y con esto termino para que los muchachos pasen. Usted recorre el libro de los Salmos y usted se va a encontrar cómo el salmista expresaba confianza en el Señor. Y yo pudiera leerle cantidades de textos en los que usted puede escuchar acerca de la confianza del Señor, pero lo mejor que usted puede hacer es aprender a confiar en el Señor en medio de su necesidad. Así es que solamente quiero dejarles algunos textos y declarar sobre su vida cómo puede alimentar su fe y su esperanza en medio de la situación en la que pueda estar viviendo, y decirle, no terminará en muerte, hay esperanza. Si usted cree y confía en Dios, hay esperanza para su caso. No haga su propia sentencia, no escuche la sentencia de las otras personas, no escuche la sentencia del enemigo sobre su vida. Escuche lo que el Señor dice sobre usted en su palabra. Confíe en el Señor y no confíe en lo que las otras personas pueden decir acerca de su situación. Ponga su esperanza en Dios y no se olvide que el que lo libró una vez, lo librará otra vez. Así es que yo quiero declarar sobre sus vidas que si ustedes confían en el Señor, jamás serán avergonzados. Que ustedes pueden hablar acerca de ustedes mismos y decir, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y definitivamente le pido al Señor, fuente de toda esperanza, que los llene de alegría y paz, porque ustedes confían en el Señor. Así que confíen en Dios en todo momento. Díganle al Señor todo lo que hay en su corazón, porque solo Dios es su refugio. Cuando tengan miedo, porque el miedo llega, la desconfianza llega. Cuando tengan miedo, sepan que pueden poner su confianza en el Señor. Así es que deleítate en el Señor y encomienda a Él tu camino. Confía en Él y deja que el Señor actúe. Porque somos benditos nosotros que confiamos en el Señor. Somos benditos nosotros que hemos puesto al Señor por nuestra esperanza y por nuestra confianza. Así es que, iglesia, confía en Dios. Pero yo solo te lo estoy hablando esta mañana. Tú lo tienes que experimentar en tu propia vida en medio de toda tribulación.